En el corazón del Reino Unido, rodeado de espesos bosques y antiguas leyendas, existe un lugar donde el acero ruge entre los árboles y el misterio se abre paso entre la niebla, donde la emoción y la historia conviven bajo la sombra de un castillo centenario. Bienvenidos a Alton Towers. Llegamos al parque un jueves con muy poca afluencia, lo cual augura una jornada tranquila, sin prisas y llena de emociones. Desde el parking, un monorraíl nos lleva hasta la entrada, serpenteando entre los árboles y ofreciéndonos las primeras vistas del parque. Al bajar, nos recibe un fragmento de vía azul, los restos de Corkscrew, la montaña rusa que durante años fue el emblema del parque. Alton Towers nos da la bienvenida con un silencio poco habitual para un parque de atracciones. La avenida principal nos recibe decorada para Halloween, con calabazas, hojas secas y colores otoñales por todas partes. En el estanque central, las famosas ranas siguen en su sitio, observando el ir y venir de los visitantes. Entre las decoraciones destacan unas calabazas muy especiales. Cada una representa a una de las montañas rusas del parque. Todo parece estar preparado para el Scarefest. A lo lejos se dejan ver las torres del castillo de Alton. Este castillo no es decoración de cartón piedra. Es un castillo real, construido en el siglo XIX por la familia Talbot. Durante años, esta fue su residencia, hasta que el parque creció a su alrededor y pasó a formar parte de él. Hoy sigue siendo el corazón de Alton Towers y el motivo por el que el parque lleva su nombre. La primera zona que visitamos es Mutiny Bay, un puerto pirata lleno de color, agua y música. En el centro del lago se encuentra Battle Galleons, una atracción donde los visitantes se enfrentan a cañonazos de agua desde sus propios barcos en movimiento. A pocos pasos está Shark Bite Reef, un pequeño acuario temático en colaboración con Sea Life, que nos sumerge bajo el mar entre tiburones, rayas y peces tropicales. Muy cerca se encuentra Runaway Mine Train, una montaña rusa familiar de Mack Rides que comparte túnel con los rápidos y que destaca por su energía y su ambientación minera. Dejamos atrás la zona pirata para adentrarnos en un territorio místico lleno de brujería y rituales paganos. Esto es Wickerman. Una montaña rusa de madera diseñada por Great Coasters International que combina tradición y fuego en un ritual pagano lleno de simbolismo. Desde el pre-show hasta el último giro, todo en esta atracción está pensado para meterte en la historia.
Las llamas, el humo, los olores y el sonido de los tambores acompañan al tren mientras atraviesa la figura del hombre de mimbre. Una experiencia intensa y visualmente espectacular, aunque algo más contenida que otras creaciones de GCI. Pasamos por Sea Babies Land, la zona infantil del parque. Aquí se encuentra Octonauts Roller Coaster Adventure, una montaña rusa infantil de Zamperla, perfecta para que los más pequeños de la casa se inicien sin miedo. Justo al lado de la zona infantil encontramos Spinball Wizard, una montaña rusa tipo spinning coaster del fabricante Maurer Rides. Hace años estuvo tematizada en el personaje Sonic, pero tras perder la licencia pasó a inspirarse en una máquina de pinball en la que nosotros somos la bola. Visualmente es atractiva, llena de giros y colores, pero la experiencia no es tan buena como parece. Vibra, marea y se hace tremendamente incómoda. Una de esas montañas rusas que cuando termina te alegras de haber sobrevivido. Dejamos atrás las zonas familiares para adentrarnos en el sector X, un área fría y futurista, dominada por el acero y el hormigón. Aquí se alza The Smiler, un coloso de Gerstlauer que impresiona a primera vista por su enrevesado laberinto de vías. Con 14 inversiones ostenta el récord mundial en su categoría. Es rápida, intensa y visualmente espectacular. Pero también una de las experiencias más extremas del parque. Las vibraciones son considerables y tanta inversión seguida puede llegar a marear incluso a los más coaster adictos. Aún así, su estética, su música y su atmósfera hacen que sea imposible pasar por Alton Towers sin enfrentarte al hipnótico poder de The Smiler.
corazón del sector X se encuentra Oblivion, la primera dive coaster del mundo construida por Bolliger & Mabillard en 1998. Su caída vertical de 54 metros marcó un antes y un después en la historia de las montañas rusas. Aún así, el recorrido es breve y más allá del drop inicial ofrece poco más. Un clásico histórico, pero que hoy se siente más como una reliquia que como una revolución. Volvemos al castillo de la familia Talbot para adentrarnos en sus muros y descubrir su secreto. Aquí nos espera Hex, una dark ride basada en una antigua leyenda local, el roble maldito que trajo la desgracia a la familia. A través de proyecciones, efectos y una sorprendente sala giratoria, la atracción nos sumerge en un relato entre mito y realidad. Cerca encontramos el mundo de David Williams, una zona inspirada en los libros del popular autor británico. Su atracción principal es Gangsta Granny, una dark ride familiar donde acompañamos a una abuela ladrona en su intento de robar las joyas de la corona. Dejamos atrás el castillo para adentrarnos en Dark Forest. Un lugar donde la naturaleza parece haber reclamado su territorio. Árboles retorcidos, raíces y enredaderas cubren lo que en su día fue un circuito de carreras. En el centro de esta zona encontramos Rita, una launch coaster de Intamin que nos lanza de 0 a 100 km por hora en apenas 2 segundos. Una explosión de fuerza y velocidad que contrasta con el entorno oscuro y sobrenatural que la rodea. Justo al lado de Rita nos espera 13. Una montaña rusa de Intamin que juega con lo desconocido. La leyenda dice que el bosque está maldito y quienes se adentran en él despiertan fuerzas que deberían permanecer dormidas. Misteriosa, divertida y aparentemente familiar. No dejes que nadie te haga spoiler de la sorpresa final. Tomamos el Skyride, el teleférico que sobrevuela el parque y conecta sus distintas áreas.
El trayecto entre los árboles es impresionante y permite apreciar la verdadera magnitud del parque. Desde las alturas podemos contemplar los fastuosos jardines de Alton Towers, un legado histórico que recuerda los orígenes de esta finca. Alton Towers esconde maravillas ocultas, pequeños senderos por los que perderse dentro de su inmensidad. Uno de ellos es Haunted Hollow, un camino repleto de lápidas, estatuas y voces que susurran entre los árboles. No es una atracción como tal, pero su ambientación convierte el paseo en una experiencia tan inquietante como divertida. En el interior de una vieja mansión nos espera The Curse at Alton Manor, una dark ride que combina tecnología y narrativa con un resultado brillante. Fantasmas, proyecciones y efectos sorprendentes dan vida a una historia tan triste como fascinante. Para mí, una de las mejores experiencias del parque, y todo un ejemplo de cómo contar una historia a través de una atracción. Llegamos a Forbidden Valley, una zona custodiada por la organización Phalanx que intenta contener a una criatura alienígena descubierta bajo tierra. Lo primero que nos encontramos es Nemesis Subterra, una breve pero intensa experiencia que nos prepara para el caos que está a punto de llegar. Frente a nosotros se alza imponente Nemesis Reborn. Las fuerzas de Phalanx intentan contener a la criatura alienígena, pero es demasiado tarde. El monstruo ha despertado y el caos vuelve a dominar el valle. Esta legendaria montaña rusa invertida de Bolliger & Mabillard fue completamente reconstruida y retematizada en 2024. Debido a las leyes locales, Alton Towers no puede construir atracciones demasiado altas, así que muchas como esta fueron excavadas hacia abajo aprovechando el terreno natural del valle. Este diseño crea una sensación única. Los trenes parecen devorar la tierra a toda velocidad, rozando el suelo y cruzándose entre cascadas, rocas y acero. Intensa, salvaje y visualmente espectacular. Nemesis Reborn es la combinación perfecta entre adrenalina y una buena narrativa. Con Toxicator, el nuevo Top Spin inaugurado en 2025, seguimos con la historia de Phalanx y su intento por controlar a Nemesis. Estamos ante un nuevo experimento de descontaminación que, como era de esperar, ha salido terriblemente mal. En el extremo de Forbidden Valley se encuentra Galactica, una flying coaster de Bolliger & Mabillard
que nos invita a volar entre galaxias y agujeros de gusano. Su sensación de vuelo es suave y envolvente, y a pesar de los años se mantiene sorprendentemente fluida. Sin embargo, su temática espacial rompe por completo con el estilo del valle y con la historia de Phalanx y Nemesis. Poco a poco, el sol se esconde tras el castillo de Alton Towers, tiñendo el valle de tonos dorados y sombras alargadas. Pero la calma no durará mucho. La noche se acerca y con ella la Scarefest está a punto de empezar. Nos adentramos en Dark Hollow, un antiguo sendero que, según cuentan, estuvo maldito durante generaciones. Dicen que bajo estos árboles descansan las almas de quienes desaparecieron en el bosque y que al caer la tarde vuelven a recorrer el camino. La niebla se espesa. Las luces tiñen el sendero con una atmósfera sombría. El ambiente se vuelve cada vez más inquietante. La noche ya ha caído sobre Alton Towers y el castillo brilla entre la niebla iluminado por luces hipnóticas. El parque se transforma por completo. Cada rincón, cada sonido, tiene ahora un aire distinto. Probamos algunas atracciones bajo la oscuridad, como 13 o The Curse at Alton Manor, donde la experiencia se vuelve aún más intensa. Alton Towers de noche parece otro parque diferente. Al lado de Wickerman y siguiendo con su historia, nos adentramos en Burial Grounds. Los actores surgen de la nada, las sombras se mueven entre los árboles y el miedo se convierte en parte del espectáculo. Antiguas tumbas, luces rojas y humo espeso crean una atmósfera tan intensa como fascinante. Queríamos regresar de nuevo a Dark Hollow con la noche cerrada, para recorrer de nuevo el sendero bajo la niebla y el silencio. Go down to the woods today. Ahora apenas se distingue el camino. Solo las luces y las sombras guiando cada paso. Lo que al atardecer parecía misterioso, ahora resulta verdaderamente aterrador. Empezamos a despedirnos del parque de la mejor forma posible, de noche y sobre las vías. En la oscuridad, las luces rojas y el enorme ojo de Némesis dominan el valle como si la criatura siguiera viva, observándolo todo. Y en el otro extremo del parque, Wickerman arde con más fuerza que nunca,
Sus llamas iluminan el cielo y convierten la noche en un auténtico espectáculo visual. La jornada llega a su fin. La Main Street se vacía y el parque vuelve poco a poco al silencio. Han sido 2 días muy intensos, de emoción, cansancio y momentos difíciles de olvidar. Dejamos atrás Alton Towers con la sensación de haber vivido algo especial. Si te ha gustado el vídeo, no te voy a pedir que le des like y te suscribas como hace la mayoría. Pero si lo has disfrutado, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo parque.